días, tengan la amabilidad de pasar la carta del legitimado activo, por favor. La abogada Ingrid Noemí Amagoya Mollón, pasa adelante, por favor, el legitimado pasivo. La abogada Evelyn del CICE Ordóñez Palo. Recibo un cordial saludo de quien les habla la doctora Camila Sánchez Palma, secretaria de la Unidad Judicial Constitucional de la provincia de Pichincha, con sede en el Cantón Quito. Se da paso a la audiencia de acción constitucional, acción de acceso a la información pública, con causa número 07259-2025-00494. Señores presentes en esta causa, se les hace conocer que deben de guardar la plena postura y el respeto. Por favor, el debido proceso estará a cargo de la señora jueza Ashley Tatiana Torres Duque. Adelante, señora jueza. Muy buenos días. Por identificación, soy la abogada Ashley Torres Duque, jueza constitucional designada. Les recuerdo al público que no pueden hacer uso de dispositivos electrónicos ni grabar salvo el dispositivo autorizado. Siendo las 9:25 en fecha del 23 de junio, en mi calidad de jueza constitucional, declaro formalmente instalada esta audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 86 y 91 de la Constitución de la República de Ecuador y en los artículos 47 a 49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Nos encontramos ante la acción constitucional presentada por el ciudadano Mario Rodríguez en contra del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Esta acción busca determinar si la falta de respuesta a una solicitud de información pública configura una vulneración de derechos constitucionales y si, por tanto, se procede a ordenar medidas de reparación o cumplimiento. Solicito a las partes que se identifiquen para constancia en acta. Señorita jueza, soy la abogada Ingrid Noemí Amagoya Mollón, número de matrícula 17-2025-09. Buenos días, señorita jueza. Abogada en la parte contraria, para fines de grabación, me identifico. Soy la abogada Evelyn Ordóñez, con número de matrícula 09-2022-307, en calidad de procuradora judicial del representante legal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias. Conforme al principio de contradicción, a continuación se otorga la palabra a la parte accionante, quien dispondrá de hasta 20 minutos para exponer los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su acción. Durante su intervención podrá referirse a los documentos que haya presentado como prueba. Se le recuerda que el tiempo será tomado por la secretaria de esta Corte. Gracias, señorita jueza. Para efectos de grabación me presento. Soy la abogada Ingrid Noemí Amagoya Mollón, abogada en libre ejercicio y representante del Observatorio de Derechos y Justicia. Y comparezco en esta audiencia en calidad de defensa técnica del arquitecto Mario Rodríguez, quien ha comparecido ejerciendo un derecho especial para la vigencia del Estado constitucional de Derechos y Justicia, que es el derecho al acceso a la información pública conforme al artículo 91 de la Constitución. Esta acción no es una formalidad, ni una simple solicitud desatendidas. Se trata de la materialización de la omisión contra la arquitectura a la omisión institucional. De igual forma, con el ejercicio, con el artículo 18, numeral 2 de la Constitución. La solicitud era clara y precisa. Consistía en los planos no referenciales de la ALA 4, la nómina de vuelos de salida de los militares del 1 de enero hasta el 30 de diciembre del 2016 y la nómina de funcionarios y personal militar que participaron en las maniobras. Toda esta información es de carácter público, pues se están utilizando los fondos del Estado, la infraestructura pública y las operaciones de seguridad, que deben de ser sometidos a un control democrático. Adicionalmente, se venció el plazo de los 10 días hábiles conforme al artículo 34 de la LOTAI. No se recibió respuesta alguna de la entidad
ni la información solicitada, pues, previsto esto, el arquitecto Mario Rodríguez reiteró su pedido el 6 de febrero del 2025 y otra vez fue ignorado. Se conforma una negativa tácita y activa la vía constitucional de acuerdo al artículo 91 de la Constitución. Señorita Fuerza, las pruebas han sido anunciadas y adjuntadas en el escrito de la acción, pero por el principio de oralidad procedo a dictarlas en esta diligencia. Primero, la copia certificada de la solicitud inicial. 2. El comprobante de envío o recepción de la solicitud. La copia del escrito de la acción que reiteró el 6 de febrero del 2025 y la declaración fragmentada del peticionario que certifica que no hubo respuesta alguna de la entidad. Solicito respetuosamente que las pruebas sean adjuntadas al expediente para la valoración judicial. En la Constitución, en el artículo 18, numeral 2, reconoce el derecho de toda persona a acceder a la información pública generada por entidades del sector público o por aquellas privadas que administren públicos o ejerzan funciones estatales. En el artículo 91, habilita esta acción a la información cuando ha sido denegada expresa o tácitamente o cuando no ha sido entregada en forma completa o fidedigna. La omisión institucional al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar del Distrito Metropolitano de Quito es una negativa tácita institucional, no solo por el silencio administrativo, sino que la inactividad de ejercer la respuesta a la solicitud del arquitecto Mario Rodríguez. Según el artículo 34 de la nota I, la Administración debe contestar en un plazo de 10 días hábiles, prorrogable 5 días, solo con una causa justificada y sido previamente clasificada como reserva como autoridad competente, lo cual no sucedió en este caso. Señorita Fuerza, esta acción también está amparada en el artículo 13.1 de la Corte Americana sobre Derechos Humanos. Reconoce el derecho a buscar, recibir y dirigir información. Su inciso segundo establece que toda restricción debe ser excepcional, legalmente fundamentada y proporcional. La Corte Interamericana ha sostenido que el acceso a la información pública es un derecho autónomo e instrumental para el ejercicio de otros derechos, especialmente la libertad de expresión, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. La Corte Constitucional Ecuatoriana ha sido clara y precisa. Las sentencias como las números 001-18, SIS-SS ha sostenido que el silencio administrativo injustificado ha configurado una negativa tácita que vulnera el derecho al acceso a la información como está en el artículo 18 de la Constitución y ha reafirmado el principio de divulgación estableciendo la carga de prueba. Recae sobre la administración pública cuando pretende clasificar información como reservada. El daño constitucional es directo, actual y concreto. No solo es el hecho de no haber recibido respuesta alguna, sino es el hecho de que la solicitud fue desatendida y de ejercer el control social y de participar activamente como ciudadano y exigir transparencia y rendición de cuentas. Este acto no solamente afecta al arquitecto Mario Rodríguez, sino a toda la colectividad, porque el derecho al acceso a la información pública es la vía mediante la cual los ciudadanos pueden vigilar al poder, pueden evitar futuras corrupciones, y en este caso ha sido arbitrariamente bloqueado con una conducta omisiva y pasiva, y lo contrario a la Constitución. Procedo a dictar mis pretensiones. 1. Que se declare la vulneración del derecho constitucional de acceso a la información pública conforme al artículo 18, numeral 2 y el artículo 91 de la Constitución. Se solicita que la entidad entregue la información solicitada por el arquitecto Mario Rodríguez, que es los planos referenciales de la construcción a la 4, la nómina de salida de los vuelos de las maniobras de los militares del 2016, la nómina de los funcionarios y personal militar que participó en dichas maniobras. Y se solicita a la entidad abstenerse a incurrir en futuras omisiones, implementando mecanismos administrativos internos que protejan el derecho a la información. Por último, se disponga la notificación de esta sentencia a las autoridades competentes y a la Procuraduría General del Estado, con el fin de garantizar
estándares internacionales aplicables. Muchas gracias. Bueno, yo voy a llevar prueba para la contraparte. Pues se deja constancia de que la parte accionante ha fundamentado su pretensión sobre base de los siguientes documentos: la solicitud presentada el 15 de enero de 2025, la reiteración del 6 de febrero y constancia de la falta de la respuesta. La prueba documental presentada pues, queda incorporada conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Concedo el uso de la palabra a la parte demandada. Dispone de hasta 20 minutos para contestar la acción y referirse, si lo estima necesario, a las pruebas procesales. Bien, gracias señorita juez. Me identifico como procuradora judicial del estimado activo y en virtud del principio de buena fe establecido en el artículo 5, literal B, establece, debo señalar que efectivamente el 15 de enero del 2025 el señor Mario Rodríguez emitió una solicitud de acceso a la información pública. Y asimismo queda constancia que la prueba que ha sido presentada por el estimado activo correspondiente a la solicitud de información pública con fecha 15 de enero del 2025 no se encuentra debidamente desmaterializada por la autoridad correspondiente y asimismo en la solicitud consta que se ha ocultado el correo electrónico del señor Mario Rodríguez. Respecto a la prueba número 3, que corresponde a la reiteración de solicitud de información pública con fecha 6 de febrero del 2025, debo señalar que asimismo me opongo a esta prueba en virtud de que no se encuentra debidamente desmaterializada ni certificada por la autoridad correspondiente. Debo señalar también que me opongo a la prueba número 3 en virtud de que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar efectivamente sí emitió una respuesta al señor Mario Rodríguez presentada el 15 de enero mediante un documento escrito con fecha número 20, con fecha 20 de enero de 2025, que corresponde a un documento número 0523-2025-256 del Código Civil, que se encuentra debidamente certificado y desmaterializado por la Notaría Primera del Cantón de la Ciudad de Quito. Asimismo, debo señalar que en la misma consta que se le informó al señor Mario Rodríguez que la información tiene carácter de reservado porque se trata de una información que ha sido clasificada con nivel de reservado por el Ministerio de Defensa Nacional mediante una resolución con número 13-20-15-96 el 2 de septiembre del 2023, es decir, previo a la solicitud del señor Mario Rodríguez. Asimismo, respecto a lo señalado por el estimado activo, que la solicitud versa sobre una información de carácter público, como he señalado, no se trata de una información pública, sino que ha sido debidamente clasificada con anterioridad con el nivel de reservado, y asimismo respecto al control democrático, en virtud de que se trata de fondos del Estado y de operaciones militares, debo de señalar que esto no acredita ni justifica el acceso irrestricto a todo tipo de información que es manejada por el Estado. El artículo 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, inciso segundo, establece que si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, la entidad pública deberá de comunicar el lugar o archivo donde se encuentra la información solicitada, lo cual ha sido señalado en el documento de atención ciudadana número 0523-2025-256,
por la autoridad correspondiente del Ministerio de Defensa mediante una resolución ministerial. Asimismo, debo señalar que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de acceso a la información pública no implica la obligación de la entidad de la administración pública ni de los sujetos obligados a crear o producir información con la que no dispongan o con la que no tengan la obligación de contar al momento
impagos. Por lo tanto, rechazamos cualquier alegación que pretenda la exigencia formal no prevista en la ley, ya que ella atentaría contra el acceso efectivo a la justicia y el principio de verdad material. En razón de los hechos de la legítima activa, presento mi oposición. Sobre la supuesta inexistencia de la negativa tácita, en el artículo 91 de la Constitución no exige solo una respuesta formal, sino una respuesta motivada, suficiente y legalmente válida. La negativa basada en una resolución no notificada previamente el peticionario no cumple con este estándar. No hay constancia de que la respuesta haya sido efectivamente conocida por el peticionario en el plazo legal. Y sobre la reserva de la información con base a la resolución ministerial 13-201-596, la reserva debe ser excepcional, motivada y proporcional, conforme a los estándares de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional. El principio judicial puede ceder ante un interés público superior como la transparencia en la gestión aeroportuaria y militar. El principio de máxima divulgación impone que toda la clasificación debe ser objeto de control judicial. Y sobre el respecto, muchas gracias, señorita jueza. Concedo hasta 10 minutos a la parte demandada para la contrarresta. Bien, respecto a lo mencionado por el estimado activo, la entidad sancionada desconoce las razones de la supuesta falta de recepción del correo electrónico, lo cual es responsabilidad del solicitante verificar. Por lo tanto, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar no incurrió en una negativa tácita y tampoco venció el plazo que el estimado activo señala. Respecto al principio de máxima divulgación, debo señalar que este se encuentra limitado y sujeto a la discrecionalidad del juez, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en base al principio de ponderación e interpretación constitucional. Asimismo, debo señalar que el artículo 14 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los sujetos obligados pueden negar el acceso a la información pública sobre información que ha sido declarada con el carácter de reservado o confidencial. Asimismo, respecto a la legitimidad de personería del legitimado pasivo, señalo que el artículo 8, numeral A, literal A de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que son sujetos obligados las entidades y organismos del sector público que posean, administren o manejen información pública. En este caso, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar solamente se encuentra obligado respecto a la información que reposa en sus archivos, mas no se encuentra obligado respecto a la información que se encuentra bajo la competencia y administración de otras entidades. Y en virtud de que la información solicitada no se encuentra bajo la posesión del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, sino bajo la administración, competencia, custodia y clasificación del Ministerio de Defensa Nacional, conforme lo establece la resolución ministerial número 1320-1596, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar del Distrito Metropolitano de Quito no es la persona legitimada ni la entidad legitimada como sujeto obligado o como legitimado pasivo de la acción que se ha presentado. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia número 20-21-JI y acumulados establece que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas y que la obligación recae sobre las instituciones poseedoras de la información, lo cual se ha demostrado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar no ostenta la información que ha sido solicitada por el estimado activo. Asimismo, respecto a la desclasificación de la información con carácter reservado, debo señalar que el
seguridad nacional del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, en base a los argumentos que he expuesto en esta audiencia, las pruebas que asimismo he aportado, y conforme a derechos fundamental fuerza, solicito respetuosamente que se niegue la acción de acceso a la información pública interpuesta por el señor Mario Rodríguez en virtud de que se solicita una información que ha sido declarada con nivel de reservado con anterioridad a la petición y asimismo por interponerse a una entidad que no posee la facultad para manejar, administrar, poseer y desclasificar información con el nivel de reservado que no ostenta bajo su poder ni sus archivos. Y asimismo que se disponga el archivo del proceso una vez se haya victoriado la sentencia. Gracias. La parte accionante tiene derecho a realizar la última intervención. ¿Va a intervenir, abogada? Gracias, señorita juez. En respecto a las pruebas de la legitimada pasiva, mi posición es en la prueba documental número 4, que es la captura de pantalla del correo de respuesta. El envío del correo no garantiza su efectividad de notificación legal. No hay prueba de que el actor haya recibido y comprendido oportunamente en el plazo legal. Sobre la prueba documental número 7, que es el oficio número AIP-2025-045, que es la remisión al Ministerio de Defensa. El traslado interno del pedido no sustituye la obligación de responder al peticionario dentro del plazo legal. No se notificó al peticionario esta remisión, ni se indicó con presención la nueva autoridad competente ni el mecanismo para continuar el trámite. Y por último, con la prueba documental número 5, que es el acuse de recepción del correo electrónico. Un acuse automático del sistema no prueba de que el contenido haya sido leído, comprendido o que se recibió de forma válida, tal que no existe el estándar constitucional de garantía de derecho a la información. Y respecto sobre la supuesta falta de interés del legitimado del peticionario, el acceso a la información pública no requiere de interés legítimo ni de afectación personal, como lo establece la sentencia Claudio Reyes versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La información requerida tiene un interés público evidente, transparencia sobre obras de infraestructura del aeroportuario. El interés del peticionario es válida por solo el hecho de ser ciudadano. Exigir un interés específico vulnera el derecho universal de acceso a la información pública. Muchas gracias. ¿Tienen algo más que agregar las partes? Emitida la fase argumentativa, habiendo escuchado atentamente a las partes y valorando pruebas, establezco lo siguiente, ¿no? Primero, se ha acreditado que el señor Mario Rodríguez presentó una solicitud de información pública que no fue respondida en el plazo de 10 días conforme al artículo 9 de la Ley. Dicha omisión constituye una negativa tácita, vulnerando el derecho previsto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución. Segundo, la parte demandada alegó reserva de información, pero no presentó una resolución formal. Tercero, el principio de máxima divulgación impone que toda información en poder del Estado es pública, salvo las excepciones establecidas en la ley, que debe cumplir principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es sacar la mejor. El Estado ecuatoriano tiene la obligación internacional de garantizar el acceso a la información pública, según los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, por favor, todos de pie. Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes, esta judicatura resuelve declarar procedente la acción constitucional interpuesta, determinar que existió una vulneración de los derechos al acceso de la información pública, ordena al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar que entregue la información solicitada en el plazo de los 10 días, oficio a la Defensoría del Pueblo para que haga valer esta sentencia. Pueden sentarse.